Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Muchos creyentes creen que no pasarán la gran tribulación diciendo, es que yo no creo que Dios permita que su iglesia sufra. Eso se llama ser emocionalista y ser emocionalista no debe influir a lo que está escrito en las Escrituras. El pensamiento humano proviene de la carne y la carne proviene del placer. El humano siempre va a querer escuchar lo que desea y ese deseo impedirá a querer a escuchar el Espíritu de verdad, porque estará más empeñado en las palabras del mundo a escuchar la palabra del Señor. Vamos a analizar bien el siguiente pasaje ya que las palabras que se diga es relevante a lo que está escrito. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Cuando tú le preguntas a un cristiano, creyente en el Señor o bien sea un pastor o predicador en qué parte de las Escrituras dice que seremos arrebatados antes, ellos te mostrarán Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero si tú mismo lees ese versículo que te muestran ahí, no dice nada que el arrebatamiento que Pablo menciona en ese pasaje será antes, porque ese antes no lo dice en este versículo. Y si tú les preguntas de nuevo, pero este pasaje que me muestra no dice que es antes, ¿cómo saben que ese pasaje se refiere que es antes de la gran tribulación si no lo dice? Pues ellos te dirán, bueno, sabemos que no lo dice, pero ahí dice que seremos arrebatados en las nubes. Y dice también que recibiremos al Señor en el aire, por lo que si analizamos el se quedará en las nubes, es decir, en el aire, y sabemos que el Señor Jesús cuando venga tocará tierra. Entonces tú estarás analizando, y dirás, o sea que por la palabra nubes y la palabra aire que se menciona en el versículo 17, se cree que habrá una venida del Señor antes, de la venida legítima de Jesucristo, y tú preguntas, ¿pero por qué? Si en todas las Escrituras y en cientos de versículos solo se habla de una sola y única venida. Pero aún así eso no contesta a la pregunta. ¿Cómo sabe que esta cita del verso 17 se refiere que es antes, si no lo dice? Además que con solo 2 palabras están creando una venida que se quedará en las nubes sin tocar tierra. Entonces ellos te dirán, es que si vemos Pablo no dice que los injustos verán a Cristo en ese momento en el verso 17, entonces podemos ver que Pablo describe la venida de Jesús en el aire. Pero no dice nada de que sus pies tocarán la tierra, como dice otro pasaje que acontecerá en su venida como en Zacarías 14:4. Ellos siempre van a contestarte de la misma manera y no podrán contestar la pregunta, porque simplemente no hay escritura que diga que el arrebatamiento es antes. Ahora bien, ¿qué dicen las Escrituras sobre esto? Vamos a analizar Primera de Tesalonicenses 4 del verso 13 al 18. En el verso 13, Pablo inicia diciéndoles a los tesalónicas que no ignoren, y no se aflijan con los que ya han muerto en Cristo, así como los demás suelen pensar. En el verso 14 les dice que así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios a través en Jesús traerá a la vida a los creyentes que murieron creyendo en Él. En el verso 15, Pablo confirma que las palabras que él dice fueron dichas por el Señor Jesucristo, bien sea por citarlo de lo que Jesús dijo a sus apóstoles en Mateo 24, o bien sea de otra manera. Entonces recordemos que en ese entonces es probable que ya fuese escrito algunas partes de los evangelios, para registrar todo lo que Jesús había hecho, o si no fuese así, Pablo al ser llamado a servir al Señor Jesucristo, buscó conocer más sobre Jesús y saber más de él y de lo que había hecho. Y más de muchas posibilidades que los apóstoles le dijeron a Pablo todo lo que había hecho Jesús, y todo lo que él había dicho, porque nadie estaba más cerca de Jesús que los discípulos que lo acompañaron. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Él dice que nosotros los creyentes en el Señor no seremos antes de los que han muerto creyendo en Jesús,
sino que ellos serán primero y nosotros seremos segundos hasta la venida del Señor. Ahora bien, Pablo fue muy preciso en decir esto, porque él ya sabía que solo hay una única venida del Señor, así como los santos profetas de Dios lo mencionan en el Antiguo Testamento. Al igual asimismo lo hizo mencionar nuestro Señor Jesucristo, por eso Pablo fue claro en el verso 15 que en los próximos versículos lo que se mencione en ellos será hasta la venida del Señor, así como lo especifica Mateo 24:30. En el verso 16, Pablo dice cómo el Señor descenderá desde el cielo. Primero en una llamada imperativa o como decir en una orden, segundo con voz de mensajero, tercero con trompeta de Dios. Ojo, estas características son sacadas del griego, para tener más clara de la idea de cómo está escrito en las Escrituras. En el verso 17 nos habla de cómo seremos arrebatados luego que los muertos en Cristo resuciten primero. Y nosotros los que aún faltamos seremos reunidos con el Señor, siendo arrebatados para encontrarnos con el Señor Jesucristo, lógicamente en las nubes, porque en todas partes de la tierra hay aire. El simple hecho que no se mencione que tocará tierra no quiere decir que no será así, porque si yo humanamente pienso de esa manera diría que en Mateo 24 verso 29 al 31 también no tocará tierra porque tampoco no se menciona, porque dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y diría que no tocará tierra porque menciona la palabra nubes, cuando dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y como sabemos en Mateo 24 no dice que el Señor tocara tierra. Y en el verso 18 Pablo les motiva a que se llenen de alegría con lo que les ha dicho. Es interesante que estos versículos tienen un orden, porque en el verso 15 todo sucede hasta la venida del Señor, en el verso 16 se describe la venida de Él, y los llamamientos celestiales igual que la resurrección, en el verso 17 es el arrebatamiento, y el versículo 18 es la esperanza de estas palabras en la venida del Señor. Ahora bien, en el verso 15 cuando Pablo dice, hasta la venida del Señor, se refiere a la única venida del Señor Jesús, como ya sabemos que en todas las Escrituras solamente de una venida o regreso se enseña, y las Escrituras lo muestran. La trompeta de Dios que Pablo menciona en el verso 16 es la que él mismo habla en 1 Corintios 15:52, y es la misma que Jesús menciona en Mateo 24:31, asimismo la que se tocó cuando Dios descendió en el monte Sinaí, en Éxodo 19:16. Pablo, guiado en el Espíritu, dijo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y en Apocalipsis 11:15, donde es la séptima trompeta siendo la última trompeta, nos aclara lo mencionado por el apóstol Pablo. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo, y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Vemos que el ángel tocó la final trompeta, así llegando el tiempo del reinado de Dios y de Jesucristo, y dirás, ¿cómo podremos saber que la final trompeta que Pablo menciona es la final trompeta del libro de Apocalipsis? Mantén esto a la mente, que el Espíritu de verdad te guiará a entender sobre esto. Ya explicamos que en otro video que la ira de Dios comienza después de la gran tribulación, y sabemos que Jesucristo viene antes de la ira de Dios, y que la ira de Dios no es lo mismo que la gran tribulación.
Primer punto, vemos que todas son la misma trompeta, relación a que son celestiales y no hechas por humanos. Segundo, vemos que cuando el Señor venga después de la gran tribulación, Él vendrá y todo ojo lo verá venir, los muertos que creyeron en el Señor, Él mismo los resucitará, y luego tomará a los suyos, así como en Primera de Tesalonicenses 4:17 y Mateo 24:31, cuando seamos arrebatados después de eso viene la ira de Dios a los hijos desobedientes, de esa manera el reino quedará para Dios y de Cristo, así como lo dice en Apocalipsis 11:15 cuando llegue la segunda venida del Señor. Recuerde que todo esto ya lo hemos explicado en anteriores videos. Tercero, en el verso 18 vemos que dice, ahora el tiempo de tu ira ha llegado, y ya explicamos que la ira de Dios empieza después de la gran tribulación. En la descripción de este video podrá encontrar el link para ver sobre cuándo empieza la ira de Dios con más detalle. Cuarto, en el mismo verso 18 vemos que dice, es tiempo de juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo desde el menos importante hasta el más importante. Entonces esta trompeta final que se habla en Apocalipsis 11:15, llega el momento para resucitar a los creyentes en el Señor, por eso Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Quinto, en ese mismo versículo 18 dice, y para que destruyas los que destruyen la tierra, por eso el final de este siglo marca a un solo lugar, y es en la venida del Señor Jesucristo.